aquí hay un mapa más o menos del Medio Oriente, que me parece muy bien que esté aquí hoy para que geográficamente podamos ubicar de qué estamos hablando cuando pensamos en el Medio Oriente. Y pues aquí vemos que Israel, que está aquí en verde chiquito, pues está rodeado de una gran cantidad de países árabes y no árabes, también como Turquía y como Irán, que son musulmanes pero no son árabes, ¿sí? Hay que hacer esa diferenciación. Irán y Turquía no pertenecen al mundo árabe, son musulmanas, sus poblaciones mayoritariamente hablando, pero no forman parte de la cultura árabe, su idioma natal y materno no es el árabe, sino en el caso turco es el turco, en el caso iraní es el farsi o persa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya seguramente ustedes han escuchado hablar acerca de la famosa primavera árabe. O sea, ¿a qué se le ha dado en llamar primavera árabe? A toda esta especie de terremoto que ocurrió a partir del 2011, cuando comenzó población local en diferentes países árabes a manifestarse y a protestar en contra de las dictaduras que durante muchos años habían dominado y controlado de forma totalitaria a esas naciones. Para hacer nada más un breve recuento, comenzó el asunto en Túnez, fue el primer país en el cual se dieron estas manifestaciones, después fue Egipto, después fue Libia, después de Libia también aparece Siria, sin que eso signifique que en otras zonas del mundo árabe no haya habido también protestas que finalmente fueron reprimidas, sofocadas o controladas. Pero en el caso de Túnez, que aquí no se alcanza a ver porque está un poco más hacia la izquierda, en el norte de África, el dictador Ben Ali cayó después de 11 o 12 días de protestas. Mubarak cae en Egipto y después también Muammar Gaddafi en Libia, que tampoco se ve aquí en el mapa, va a caer con más tiempo de lucha por parte de quienes lo querían derrocar, pero a final de cuentas, con intervención de la OTAN, de ejércitos de la OTAN, acabó por caer también y finalmente ser ejecutado el líder libio Muammar Gaddafi. Ahora, cuando todo esto sucede, ¿qué es lo que en general se percibe a nivel espontáneo para los observadores? Se percibe como que efectivamente se trata de una revolución que va a tumbar a dictaduras tiránicas para imponer regímenes nuevos que estén mucho más regidos por patrones democráticos, por respeto al pluralismo, por sociedades más modernizadas, en donde definitivamente se acaben o se disminuyan muchas de las patologías sociales que se vivían en el mundo árabe. Y a pesar de que muchos de los jóvenes que participaron en estas revueltas y en estas protestas para tirar a los regímenes efectivamente eran demócratas y efectivamente pretendían tener sociedades más abiertas, lo que ocurrió fue finalmente, a la luz del presente, como lo vemos ahora, que esto no prosperó tal como se pensaba, sino que al desaparecer estos regímenes que reprimían y controlaban de manera vertical las sociedades, comenzó a haber una fractura, una fragmentación social en la cual aquellos sectores que tenían alguna organización previa se adueñaron del poder. ¿Y de qué sectores estoy hablando? Básicamente de sectores de corte fundamentalista islámico. Por ejemplo, en el caso de Egipto, la Hermandad Musulmana era una organización que se había fundado desde fines de los años 20, en el 28, 29, y funcionó siempre en Egipto como en una medio clandestinidad, sin nunca poder acceder al poder. O sea, de hecho, por ejemplo, Nasser, el presidente egipcio, los había reprimido, etc. Pero cuando estamos hablando ya del año 2011, y en el momento en que Mubarak cae, cuando va a reorganizarse la sociedad,
realmente la parte democrática, la parte más abierta, más plural, más conectada con muchos de los valores de respeto a derechos humanos, no tenían cuadros organizativos que ofrecer para poder poner en marcha esta nueva sociedad. Y quienes se colocan en el poder van a ser los sectores fundamentalistas como la Hermandad Musulmana, que va a ganar la primera elección democrática con esta presidencia de Mursi. No puedo pasar por cada uno de los casos, pero finalmente Túnez, aunque es el que más estabilidad consiguió y es el que se dice que quizás sea el único caso que se salva de todos el resto, hoy por hoy esta semana también tuvo manifestaciones de protesta popular por un reclamo de faltas de empleo, de falta de futuro para los jóvenes, etcétera. O sea que tampoco es que está muy bien la situación en Túnez, pero a final de cuentas como que el caos, una especie de inestabilidad permanente comenzó a ser presa de Egipto y de Libia. Libia, por ejemplo, Gaddafi cayó, y una vez que Gaddafi cayó, lo que tenemos hoy como resultado es una especie de guerra sectaria entre tribus en Libia, en donde existen dos gobiernos, uno reconocido por la comunidad internacional, otro no reconocido pero que es dueño de la capital, y combates, actos terroristas, etc. Ahora, les quiero decir que toda esta situación fue un formidable caldo de cultivo para la radicalización de sectores que estaban latentes dentro de todas estas sociedades, específicamente los fundamentalistas musulmanes de distinto corte y de distinto signo. Comenzó a haber toda una serie de actos terroristas que se afiliaron a diferentes instancias como Al-Qaeda. O sea, estas sucursales o células de Al-Qaeda empezaron a proliferar en el norte de África, también en Egipto, con la colaboración muchas veces de la Hermandad Musulmana. Ahora, el caso de Siria, ¿sí? Tenemos a Siria como el otro gran foco de una problemática que se ha vuelto gigantesca, que ha involucrado hoy por hoy a toda Europa, a los Estados Unidos, a Rusia, al mundo entero, por las consecuencias de esta guerra civil que se desató en Siria a raíz de la iniciativa popular de derrocar a Bashar el-Assad. Esta fue una historia como de tragedia griega, en el sentido de que las complicaciones cada vez fueron siendo mayores y mayores y mayores. Esto que comenzó como un intento de derrocar a Bashar al-Assad se ha convertido hoy por hoy en una especie de, ¿cómo se dice? Cuando es una pelea así, una batalla campal de todos contra todos. O sea, están metidos ahí las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, pero y toda una serie de grupos opositores, algunos patrocinados, entrenados, abastecidos por Occidente, otros que responden a otros intereses, como Al-Nusra, que depende de Al-Qaeda, y también el Hezbollah entra. El Hezbollah, no sé si ustedes tienen idea de qué es una organización de chiitas del Líbano, que son furibundos enemigos de Israel y que son aliados incondicionales de Irán y dependen de Irán. Irán apoya a Siria, así que Hezbollah apoya a Bashar al-Assad, así que Hezbollah entra a Siria a apoyar a Bashar al-Assad. Entonces tenemos aquí una ensalada gigantesca de fuerzas en la cual va a participar a partir de hace aproximadamente un año y meses una nueva entidad que seguramente es así, han escuchado ustedes hablar de ella, que se llama Estado Islámico o ISIS o Daesh en árabe, y que es una organización fundamentalista sunita, y ahorita les explico brevemente qué significa sunita versus chiita, que aprovechando también el caos en Irak, aquí está Irak, que Irak
con toda la intervención norteamericana, el derrocamiento de Saddam Hussein y esta imposibilidad de conseguir un gobierno estable, fue presa de grupos terroristas que se asentaron ahí en este vacío de poder y que comenzaron a extenderse hacia Siria. Si ustedes ven allí, Irak y Siria hacen frontera, así que hubo una especie de desplazamiento de este Daesh de Irak a Siria, y por lo tanto el Estado Islámico se agregó en Siria como un factor más dentro de esta gigantesca batalla campal. ¿Qué es lo que ha producido esta guerra civil? Pues 300.000 muertos, dicen algunos, 5 millones de desplazados hacia el exterior, 3 millones de desplazados internos, un problema enorme para Europa para recibir a estos solicitantes de asilo y para otras partes del mundo también, una crisis humanitaria gravísima, una radicalización de la derecha europea que tiene mucho temor de la llegada de toda esta masa de población musulmana, la mayoría que viene a pedir asilo, porque no son solamente de Siria de donde llegan, aunque la mayoría llegan de ahí, también llegan de Afganistán, llegan de Somalia, llegan de Sudán, de otros países como Sudán acá, que está en guerra civil, Sudán del Sur desde hace bastante tiempo, y también hay matanzas en un lugar que se llama Darfur, en Sudán. Entonces, vemos que todo este fuego se ha ido apoderando de la región. Quiero un poco hablar del tema de Irán, del sunismo, del chiismo. Espero que más o menos con lo que dije ya ustedes tengan al menos una idea somera de cómo el ISIS es un factor más que aterroriza al vecindario de una manera muy grave. Todas estas escenas de decapitaciones y de quemar vivas a las personas y todo eso son espeluznantes, pero aparte de eso tenemos otros incendios en otras partes. Ahí está Irán, el vecino de Irak. Ya les dije yo que Irán no es un país árabe, y eso sí estaría bien que se lo tuvieran muy bien claro. Irán practica su población un islam de la corriente chiita. O sea, dentro del islam hay dos grandes corrientes, el sunismo y el chiismo, y hay otras pequeñas que son más reducidas en tamaño. El sunismo es la corriente a la que se adhiere la mayoría de los musulmanes, como un 80%, 85% del mundo musulmán se declara sunita, y el resto, el 20%, 15% son chiitas. ¿Por qué esta división? No hay tiempo de explicar, pero es un pleito de la época de la muerte de Mahoma, un pleito por la sucesión, quién iba a heredar el mando dentro de la comunidad de los creyentes. Y ahí fue donde se crearon estos dos bandos, sunitas y chiitas. Los chiitas fueron los perdedores en aquel entonces, los sunitas los ganadores. Ahora, Irán es chiita, y Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Egipto, Turquía, Jordania son mayoritariamente sunitas, pero hay lugares que tienen población mixta. Por ejemplo, Irak con K, este es un país que ha tenido siempre una población mixta, donde hay como un 60% de chiitas, un 25% de sunitas, y kurdos, ¿sí? Aparte. O en Líbano también hay chiitas y hay sunitas y hay otras diferentes minorías. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en estas últimas fechas para nada más actualizar las cosas a las 2 o 3 semanas pasadas? Irán, después de varios años de estar sufriendo de sanciones de la comunidad internacional, promovidas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra y después finalmente con Rusia y China de acuerdo, puso fin a toda esta etapa de sanciones porque negoció con estos países del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, que iba ya a desistir
de seguir desarrollando sus instalaciones nucleares con fines no pacíficos, ¿sí? Y una vez que supuestamente se comprometió Irán a portarse bien en el tema nuclear, la Comunidad de Naciones, a cambio, le otorgó eliminarle las sanciones que lo tenían aislado y bastante apretado económicamente porque no podía exportar su petróleo, etcétera, etcétera. Entrada de nuevo a la comunidad internacional por parte de Irán, porque ahora sí ya de aquí en adelante ya va a poder, ya está empezando a poder vender su petróleo, a descongelar sus fondos en bancos, a participar en transacciones, en inversiones internacionales. Esto constituye, de hecho, una amenaza muy grave al mundo sunita, que está sintiendo que los chiitas de Irán les van a comer el mandado a los sunitas, se van a apoderar de la región, van a convertirse en la potencia regional que ordene, diga y reparta y comparta lo que haya que repartir y compartir, ¿sí? Y la pugna sunitas chiitas se ha radicalizado todavía mucho más en estas últimas semanas. Era una pugna que ya estaba desde antes, porque en todas las otras conflictos que les platiqué al principio, había enfrentamientos sunitas y chiitas en casi todos los casos, ¿sí? En el caso sirio, por ejemplo, el régimen de Bashar Assad es un régimen que pertenece o que está en manos de una rama del chiismo que son los alawitas, que es Assad, por eso es tan amigo de Irán, ¿sí? Porque son como que de la misma onda religiosa, aparte de que hay otros intereses conjuntos. Entonces, tenemos que hoy por hoy hay esta fractura, esta división dentro del Medio Oriente, que dentro de la cual el mundo sunita está ahora sí que tratando de contrarrestar a como dé lugar la expansión de los intereses iraníes. Y eso es lo que también en cierta forma explica todo este incidente de que en Arabia Saudita colgaron a un clérigo iraní y quemaron la embajada en Teherán, la de Arabia Saudita, y se rompieron relaciones, o sea, como que las cosas se han estado tensando. Por último, como me queda muy poquitito, o sea, a pesar de que es mucho lo que hay que abarcar, no quisiera dejar de mencionar que hacer algún pequeño comentario acerca de todo esto, cómo le afecta a Israel, aunque supongo que después ustedes lo van también a tratar. O sea, por supuesto que en la medida en que se trata de un vecindario muy explosivo, muy en llamas, para Israel pues todo esto significa la necesidad de estar ahora sí que muy ojo avisor, alerta, porque hay muchos radicalismos alrededor de Israel que efectivamente podrían pues, ingresar o intentar extender sus tentáculos hacia Israel de alguna forma.